En este video te voy a contar cómo fue que conseguí un trabajo de intérprete inglés-español sin saber inglés. Hola, soy Leo Márquez, un mexicano que está viviendo en Estados Unidos. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Michigan y el día de hoy tenía dos pacientes y los dos me cancelaron porque está lloviendo y pues decidí hacerme una tacita de café y contarte esta interesante historia. Te invito a que te suscribas a mi canal, ya que el contenido que hago es muy interesante. Los videos que hago son para enseñarte algo nuevo, como experiencias personales o algo que te ayudará a ser una mejor persona. Así que estás más que invitado a suscribirte. Todo comenzó en el 2016, era aproximadamente principios de año y me mudé a vivir de México a Estados Unidos. Yo soy un mexicano que siempre he vivido ahí y por cuestiones de la vida decidí moverme para acá. Y nada más para darte un poquito de contexto, yo había estado tomando clases de inglés en la Universidad de Guadalajara en un curso que tienen de idiomas y unas semanas antes de venirme recibí mi calificación y no pasé, reprobé el grado. De hecho eran 6 o 7 grados los que tenías que cursar únicamente para llegar al B2, al nivel de inglés medio, y yo estaba en el grado 2 y reprobé porque me fue muy mal en el examen y reprobé también por faltas. Imagínate qué tan mal estaba. Yo llego a Estados Unidos a un estado que se llama Iowa, es un estado muy rural y consecuentemente no hay tanta población y no hay tantos hispanos ahí. Yo llego a un pequeño pueblo que está de alguna manera incomunicado de las ciudades más grandes y fue un shock muy tremendo porque a esas alturas yo ya me había titulado en México, yo ya era un doctor y cuando llego aquí ni siquiera podía pedir nada en los restaurantes. Iba a McDonald's, pedía el paquete 1 y a todo decía yes, 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 a todo lo que me dijera la cajera decía que sí y esperaba que me diera algo decentemente bueno. En aquel entonces mi mamá tenía un programa de esos que venden en los comerciales de los canales hispanos. Y ese programa está diseñado para que tú aprendieras inglés de manera autónoma, o sea, tú solo. Y usualmente para completar ese programa te tardabas de 4 a 6 meses. Acabé ese programa en 3 semanas porque tenía una visión láser, estaba súper enfocado en aprender inglés y yo no tenía ninguna estrategia, únicamente era hacer el programa y pues veía muchos videos en YouTube, los ponía en subtítulos en inglés y a veces les bajaba la velocidad porque no entendía absolutamente nada. Entendía una que otra palabra y así. Posteriormente, después de que terminé ese, conseguí un trabajo en una fábrica, específicamente en una bodega manejando montacargas, donde la mayoría de mis compañeros eran americanos o eran personas que han vivido aquí toda su vida y no había nadie que hablara español, a excepción de otro hispano, y él era el que me estaba enseñando todo. Después de eso, como a los 4 meses de haber llegado y a los 4 meses de estar aprendiendo inglés, supe de una oportunidad de trabajar en un Community Health Center. Básicamente el Community Health Center es una clínica de salud comunitaria donde las personas de escasos recursos, o en este caso y en este país, pacientes que no tienen documentos, puedan acudir a recibir servicios de salud. La razón por la cual ellos necesitaban un intérprete era porque era el único centro comunitario donde aceptaba a los pacientes sin documentos y sin aseguranza en un radio como de 2 horas y media. Y el porcentaje de pacientes que hablaban español era el 60%, o sea que de cada 10 pacientes que teníamos, 6 hablaban español y pocos de ellos eran bilingües. La gran mayoría eran primera generación, o sea, personas que habían emigrado. Y el staff dental o el equipo dental no tenía absolutamente nadie que hablara español. Esto a ellos les generaba muchísimo problema y ahí es cuando necesitaron un intérprete. Cuando yo supe de esta oportunidad, no fue que me lanzara inmediatamente, mi inglés era terrible. Imagínate, aprendiendo yo solo, sin estructura, por 4 meses, no podía sostener una conversación normal con una persona. Y ni siquiera fuera que cayera en el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor es cuando tú eres apto, pero tú piensas que no lo eres. O sea, estás dudando de tus capacidades, aunque sí lo puedes hacer. Yo ni siquiera lo podía hacer. Lo que hice fue que le pedí de favor a mi hermano que investigara, que hablara por teléfono y ya él fue el que me animó a llenar la aplicación y él la llenó porque todo era en inglés y tenía una semana para prepararme para la entrevista. Lo que hice durante esos 7 días fue que hice un documento con las frases que yo quería aprender en inglés, como por ejemplo, yo aprendo rápido, yo tengo muy buena comunicación con los pacientes,
yo sé odontología, todo eso lo estaba traduciendo y literal estaba repitiendo frase por frase por frase por frase. Y se llegó el momento de la entrevista. Te recuerdo, estaba aplicando para una posición de intérprete. Y yo llevé a mi propio intérprete a la entrevista, que era mi hermano, por si a mí se me pasaba algo. Y de hecho lo estoy ocupando demasiado. Ahorita que estoy recordando la entrevista, no sé cómo fue que me animé a hacer eso. Porque imagínate, 2 personas americanas estaban entrevistando a un hispano para una posición de ser intérprete. Y yo, que era el que estaba interesado, llevé a mi propio intérprete para entender la entrevista. Las cosas se dieron bien, yo creo que me vieron muchas ganas, les dije mirándole a los ojos a los dos con mi acento súper malo y yo creo que gramaticalmente incorrecto, que yo podía aprender y que yo tenía muchas ganas de ayudarles a ellos y sobre todo ayudar a los pacientes que lo necesitaban. Seguramente vieron algo en mí, algo en mis ojos, algo en la manera en la que yo les comunicaba que tenía muchas ganas de tomar esa oportunidad y como ya lo habrás inferido por el título, me dieron el trabajo. Y te estoy contando esta historia porque muchas veces en la vida nosotros estamos esperando a que llegue el momento exacto de hacer las cosas. Estamos esperando el momento exacto para empezar a estudiar, el momento exacto para crear eso que queremos crear, el momento exacto para salirnos de trabajar porque tenemos que ahorrar. Estamos buscando el momento exacto y eso nunca va a pasar. Nosotros creamos el momento exacto. Fue una experiencia que a mí me cambió la vida por completo y me hizo entender que si tú tienes las ganas, las cosas van a pasar. Porque no es que las cosas te lleguen, las oportunidades van a llegar, pero yo la pude haber desaprovechado y pude haber dicho, ok, yo no sé inglés, esto no es para mí, pero de alguna manera las buscas. Tú eres creador de tu futuro y tú eres creador de tu suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo que el trabajo duro siempre le va a ganar al talento y de que las actitudes son más importantes que las aptitudes. Yo soy la muestra de esto porque a partir de ahí fue cuando empecé a aprender inglés a base de estar platicando con otras personas y sin ninguna estructura. Y afortunadamente, gracias a Dios, el día de hoy ya me encuentro en un ambiente 100% en inglés y soy capaz de comunicarme adecuadamente, no únicamente con los pacientes de otros doctores, sino ahora con mis pacientes porque tomé esa oportunidad. Y si no lo hubiera hecho, a lo mejor yo no estuviera estudiando aquí para convertirme en un doctor. Y sí, durante ese primer año fue extremadamente difícil y curiosamente lo más fácil que tenía que hacer era traducir. Lo demás estaba muy difícil. Yo también tenía que ver a los pacientes americanos, obviamente que hablaban puro inglés. También tenía que contestar teléfonos y nunca sabía si iba a ser inglés o español, contestar correos, etc. Estuvo extremadamente difícil y yo constantemente me estaba preguntando qué estoy haciendo aquí. Esto está muy difícil y yo no debería de estar aquí. Pero bueno, luego te voy a contar esa parte de mi vida. Y si te gustó esta historia, por favor te agradecería que le dieras un super pulgar arriba, ya que eso me va a ayudar demasiado con el algoritmo de YouTube para que este video le llegue a más personas. Y mientras tanto te dejo con estos 2 videos donde vas a aprender algo práctico y te veo en el próximo video. Leo Márquez, nos vemos luego.